edulcorante cuando estoy sola. Solo tomo amargo cuando estoy tomando con alguien porque tengo muchísimo respeto hacia las demás personas. Igual el que se va a poner las reglas. Si tengo que elegir, tomo dulce. Edulco. Con edulco. Sacarina. Todas cosas de abuela. Che, ¿Y le pones al termo? Perdóname. ¿Al no, termo le pones? se le pone un chorrazo. Al primero y después ya está. Cada 3. Cada 3 mates. El primero te sale dulcísimo, el segundo es óptimo y el tercero medio lavado. Te dura la yerba lo que dura. Pero bueno, son gustos, chicos. El mate, como el amor, como la vida. Cada uno elige lo que quiere. Olvídate. Como la columna de Fede Paso. Claro, que hoy elegimos un tema más relacionado a lo simbólico que pasó en las últimas horas. Retiraron una escultura mural de Eva Duarte de Perón en el barrio Mujica, o antes Villa 31, y un cuadro de Perón en La Rosada. Están muy atentos a qué sacar en primer lugar en la ex Villa 31 por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por parte del cuadro de Perón y Evita en Casa Rosada, el Poder Ejecutivo. El PRO y la Libertad Avanza en la misma línea, lo que los une, lo que los hermana, más allá de estructuras políticas, más allá de programas económicos, más allá de representación sectorial, es el gorilismo, el antiperonismo, que sabemos que es la segunda expresión política mayoritaria del país. Tenemos el peronismo y el antiperonismo. Fíjense, es cuestión de repasar las elecciones presidenciales y no presidenciales también, pero sobre todo las presidenciales de las últimas épocas. Siempre es peronismo versus antiperonismo. En este caso tenemos dos casos, por eso llamamos a esta columna como esa manía gorila de cancelar, ¿no? Le decimos cancelar con los términos actuales, ¿no? Yendo a lo que es la contemporaneidad, a esta posmodernidad del siglo XXI. Pero han sabido los gorilas de proscribir, perseguir de las maneras incluso más ominosas y más terribles. Lo repasamos hace días nomás, con los 50 años del golpe. No nos vamos a ir para ese lugar, pero sí vamos a hablar de otros ejemplos en la historia en los que el antiperonismo o los sectores antipopulares han perseguido expresiones simbólicas que son propias de los trabajadores, de los políticos que quieren cambiar la realidad y demás. En imagen estamos viendo esta escultura mural de Eva Duarte de Perón, que fue removida en la iglesia del barrio Padre Mujica, ex Villa 31. Según Alejandro Marmo, que es quien realizó esta escultura mural que mide casi 3 metros, 2,50 metros, fue emplazada en consenso por las asambleas barriales de la ex Villa 31. Pero bueno, fue removida por el gobierno de la ciudad con el argumento de no tener figuras políticas que excluyan a un sector de la población, digamos, ¿no? Zaraza, piripipi, no se metan con Evita, y no es una opinión personal. Lean Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, van a saber lo que pasa si te metes con Evita. Lo mismo hizo el Ejecutivo en una de las oficinas de Casa Rosada, donde fue removida una foto histórica de Perón y Evita. También fue removido una foto de un glaciar. Paradójico cuando se está discutiendo la ley de glaciares y el gobierno quiere darle media sanción a una reforma que saquea los recursos naturales al libre albedrío de las empresas, particularmente el agua. Y bueno, quiere reemplazar estas figuras por Alberdi, Sarmiento, que en vida tanto Alberdi como Sarmiento no se podían ni ver, pero los quiere reemplazar por ellos. ¿Cómo reemplazas la de glaciar? ¿Con qué? Bueno, ¿una foto de Gaturro? Ahí tenés. Y hablando de animales y del reino natural, reemplazando a figuras de la política, podemos viajar allá lejos y hace tiempo, cuando Sarmiento, en su presidencia, inauguró el zoológico. Tenemos una imagen del zoológico por ahí, ese que se encuentra en Avenida Las Heras, hoy Ecoparque, ¿no? En términos más actuales. ¿Saben quién tenía una residencia allí, en el zoológico?
Juan Manuel. Juan Manuel de Rosas, así es, una de las figuras más populares del siglo XIX en Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el restaurador de las leyes y el líder después de la Confederación Argentina. Tenía una estancia allí, tenemos una imagen de lo que era Palermo en 1850, un óleo de Carlos Sívori que se encuentra en el Museo Histórico Nacional, donde tenía una de sus tantas haciendas. Sabemos que era un hacendado muy importante, Juan Manuel de Rosas. Cuando Sarmiento llega a la presidencia, pone el zoológico ahí, con una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Sí. Ahí radican... Ahí viven los animales, las bestias, ¿no? En términos del siglo XIX. Tenían una pica muy importante ellos, ¿no? Sí, para Sarmiento, Rosas representa una rémora colonial. Tiene un estilo de conducción que es propio del pasado para Sarmiento. Porque lo que defendía Rosas era la tradición, ¿no? Las tradiciones que tienen mucho de hispanas también, ¿no? Por supuesto que también tuvo una política de indios amigos, no fue todo hispanismo, pero recordemos que uno de los lemas de Rosas fue religión o muerte, y el gorilismo y el liberalismo argentino son fuertemente laicos y anticlericales. Vamos a los 90, cuando se inaugura el billete de 20, estoy pegando unos saltos, Lara, sabrás comprender. Menem pone a Rosas en el billete de 20, pero para seguir esta línea, ¿no? Bueno, el macrismo cambió el billete de 20, lo sacó a Rosas y ¿qué puso? Siguiendo la línea sarmientina, ¿qué habrá puesto? Un animal. Palitos de la selva. No, puso un guanaco, ni más ni menos, siguiendo la línea sarmientina. Y esto no es deliberado, o sea, es una cosa que... intencional. Esto es intencional, claramente. Esto es durante el macrismo, sin duda. Qué feo los billetes con animales. Chicos, están hasta mal hechos. Sí. Están como al revés. Sí, Cosa fea. Y lo simbólico, ¿no? De reemplazar a una figura política determinante para el siglo XIX, con la que muchos se encuentran referenciados, otros no, por supuesto. Pero que es una figura política muy importante, que forma parte del panteón popular. Los peronistas generalmente con la figura de Rosas lo toman como una referencia. Bueno, reemplazarlo por un guanaco es seguir esa línea sarmientina, y eso está claramente pensado, ¿no? Como la expresión antipopular utiliza lo simbólico también, ¿no? Y hacen mella ahí. Como por ejemplo también, y nos vamos a la Revolución Libertadora o Fusiladora, según el revisionismo, cuando descabezó a las esculturas que iban a formar parte del Coloso, un monumento que nunca se inauguró, en el que iban a descansar los restos de Eva Perón. En el 55, cuando se da el golpe militar que derroca a Perón, se produce la proscripción del peronismo, el exilio de Perón, la persecución a toda la simbología peronista y el descabezamiento de estas esculturas que iban a formar parte de un monumento que nunca se inauguró. Fueron específicamente emisarios del gobierno militar a una marmolería de Italia a secuestrar estas estatuas y a descabezarlas. Hijos de puta. Wow. Algunas de ellas, como las que estamos viendo en imágenes, a la gente que está viendo la M650 por YouTube, se encuentran en la Quinta de San Vicente, en el Museo Histórico del Justicialismo, que allí se encuentra. Es muy fuerte la imagen de esculturas descabezadas, ¿no? Con la violencia típica de los militares golpistas. Vamos a uno que conocemos bien, vamos a la historia más reciente, donde se encontraba el Correo Central. Cristina Fernández de Kirchner inauguró un centro cultural que seguramente todos hemos visitado en mayor o menor medida, el Centro Cultural Kirchner, ahí en el Palacio del Correo, que tuvo su gran inauguración durante el segundo mandato de Cristina. Bueno, Milei, al asumir, una de las primeras medidas fue cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner y ponerle Palacio Libertad. ¿Vos sabés Somos que todos grandes, basta, viejo. el año pasado fui a mobiliar por la zona y a preguntarle a la gente cómo se llamaba ese edificio? O sea, le nombraba el edificio, lo señalaba y la gente te tenía que responder. Y todo el mundo te decía el Centro Cultural Kirchner. Claro que sí. Claro Y que era como, mirá de quién te burlaste. Ahí, yo me acuerdo cuando se Metiste en el inauguró. culo tu batalla cultural, ganamos. Sí, cuando se inauguró el CCK fue muy emotiva la inauguración porque
el padre de Kirchner creo que tuvo ellos eran del sur, pero creo que el padre de Kirchner trabajó un tiempo en el Correo. Este dato no lo tengo del todo chequeado, pero fue muy emotiva la inauguración de ese centro cultural, que hoy se llama Palacio de Libertad, pero sigue siendo un centro cultural con una programación un poquito más lavada y menos determinada, pero todavía sigue siendo un bien público. En cualquier momento lo rematan, esperemos que no. Pero seguimos viendo cómo la antipatria, el antiperonismo, los gorilas, si se quiere, se fijan en lo simbólico con esa manía gorila de cancelar. Y vamos a cerrar con Osvaldo Bayer, ese gran historiador y periodista argentino que falleció hace algunos años, que ha sido uno de los principales pensadores que reivindicó al anarquismo en Argentina y a la cultura ancestral de los habitantes preexistentes al Estado, y encontró siempre una crítica muy fuerte a la figura de Roca. Es uno de los tipos que pensó en esto de desmonumentalizar a Roca, ha intervenido junto con gente colaboradora de él, calles llamadas Roca, y le ha cambiado los carteles y los nombres, incluso sin autorización. Es un ácrata Osvaldo Bayer, un tipo que ha seguido el legado del anarquismo, alegando a la figura de Roca lo que es el genocidio indígena, según su opinión. No solo se ha metido con la figura de Roca, sino también de Rauch, del golpista del 30 Uriburu. Ha tenido le ha dado mucha bola a todo lo que es el nombre de las calles y lo simbólico y demás, pero el gobierno se la cobró hace poco menos de un año en Santa Cruz, en el ingreso de la ciudad de Río Gallegos. Con una topadora han destruido un monumento a la figura de Osvaldo Bayer, que es muy referenciada en el sur, donde habitan algunas de las comunidades ancestrales, con una violencia enorme. Hoy gente del círculo de Bayer, gente que admira su obra, intenta restaurar este monumento. Incluso el intendente de Río Gallegos se ha mostrado en contra de esta idea que fue del gobierno. Fue una obra de vialidad nacional. Mirá, la obra pública de Milei. Ahí va tu guita, en hacer pelota un monumento a Bayer. Ahí tenés lo simbólico, siempre presente en la disputa de sentido. Gracias, Fede. Fede Pasos, su columna de hoy, esa manía gorila de cancelar. No van a poder cancelarnos a nosotros. Oh, sí, inténtenlo. Hasta las 18 estamos acá haciendo Nunca es tarde. Ya venimos. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina.